Sergio Checo Pérez cumple 33 años de edad. Libertadores de Querétaro presentan a Iván Denis como su nuevo entrenador en jefe. Sebastián Ogier triunfa en el Rally de Montecarlo. Finales de conferencia en la NFL. Se corren este fin de semana las 24 horas de Daytona. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hoy intentando cumplir con el compromiso que semana a semana sostenemos con la información íntimamente vinculada con el deporte motor o el automovilismo deportivo, como ustedes gusten identificarle en sus distintas expresiones. El Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, el llamado MotoGP, el Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el identificado como el WRC, el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial, y desde luego las mejores series del deporte motor en nuestro país, NASCAR México Series, la Supercopa y desde luego algunos otros campeonatos que llaman la atención de los fanáticos en nuestro país. Pero antes de ir a esa circunstancia, permítame hacer un comentario en torno a la actualidad que hoy por hoy se debate y se discute en algunos de los principales mentideros, no debo decir principales, sino prácticamente en todos los mentideros deportivos de nuestro país. Y en este caso particular me quiero referir a esta historia, a esta narrativa que ya han construido desde los medios de comunicación en esas mesas tertulianas donde 4, 5 o 7 sujetos autodenominados como especialistas en materia de balompié y aún más con autoridad para opinar de distintas materias o de diversas disciplinas del deporte, han instalado ya el tema. Lo que va a resolver los profundos, graves y serios problemas del fútbol profesional en México es elegir al nuevo director técnico de la Selección Nacional de Balompié, o lo que es lo mismo, al equipo representativo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya instalaron esa idea, debaten durante horas y horas a propósito de quién deberá ser el elegido, y que con esa sola elección todos los problemas del fútbol mexicano desaparecerán como por acto de magia. No tendremos más complicaciones con el exceso de jugadores extranjeros, no habrá más complicaciones de orden económico con clubes que no le pagan ni a su cuerpo técnico ni a sus jugadores, no habrá más dificultades con el ascenso y el descenso, no habrá tampoco manipulación en cuanto a los resultados, y como por acto de prestidigitación, la sola nominación del nuevo técnico colocará al balompié mexicano en la élite del fútbol internacional. Bueno, esa narrativa hoy por hoy se sigue discutiendo, todavía lo escucharemos a lo largo de los días por venir, quién deberá ser el técnico. Hay quienes comenzaron con media docena de nombres y ahora ya colocaron el antagonismo para que vaya madurando, para que vaya permeando esta idea y los fanáticos piensen: qué sesudos son estos tipos, de veras que el nivel de análisis, la profundidad de su reflexión realmente va a ayudar y va a sacar, a retirar de todos los conflictos, de todas las complicaciones al balompié mexicano. Y entonces, de esa media docena de nombres que en algún momento se especuló que podría venir Marcelo Bielsa no lo iban a aguantar ni 5 minutos porque les iba a decir sus verdades a la cara, algunas de las cuales ahora el Tata Martino desde Argentina descubrió el hilo negro, quien fuera el timonel del conjunto tricolor. En México, dice el Tata Martino, está primero el negocio y luego el fútbol. No, mi querido señor Martino, nadie se tarda 4 años para darse cuenta de ello. Claro, ya lo entiendo. Es muy difícil renunciar a un salario de $200,000 mensuales por trabajar menos de un año, menos de un mes efectivo a lo largo de un año calendario, y dejar de recibir ese salario que desde ahora lo anticipo con plena certeza, jamás en lo que le quede de trayectoria como técnico profesional al señor Gerardo Martino, jamás volverá a percibir ese salario.
Solamente en México, esa economía que no corresponde al resto de la economía nacional se mueve en el fútbol mexicano. Bueno, entonces de esos 6 nombres, el Tuca Ferretti, Hugo Sánchez, ya les comentábamos Marcelo Bielsa y algunos otros más, ya instalaron 2. Ya instalaron 2 nombres y ahora ese antagonismo es el que tendrán o sobre el que tendrán que decidir sesudos dirigentes, al cual por cierto ya van a incorporar a Ares de Parga. Sí, ya los escuché. ¿Y quién rayos es Ares de Parga? Bueno, un tipo que estudió economía, que se metió al tema del fútbol, que fue un dirigente fracasado con los Pumas de universidad y que ahora es otro dirigente todavía más fracasado con el Querétaro, el peor equipo del fútbol mexicano. Y como reconocimiento a esa enorme labor, a Ares de Parga ya lo instalaron también en todas esas mesas de comentocracia futbolera. Ares de Parga va a ser reconocido con el nombramiento de responsable de la Comisión de Selecciones Nacionales. Y entonces él y varios personajes notabilísimos del fútbol de paga en México decidirán entre Guillermo Almada, el técnico campeón con los Tuzos del Pachuca, y el Piojo Herrera. Y ya todos prácticamente sabemos quién va a ser el elegido. ¿Cuál de estos 2 personajes va a ser llamado a todas las mesas tertulianas y a todas va a acudir? ¿Cuál de estos 2 personajes se va a poder prestar no a patrocinar, sino a anunciar a los patrocinadores? Trátese de una taquería, trátese de una birrería, trátese de una tienda de zapatos, trátese de vender un teléfono celular. ¿Quién es el personaje que se va a prestar a todo eso? Sí, claro, ya los estoy escuchando hasta acá. Así es que se instalará en los próximos días esa circunstancia y van a pretender convencer a los millones de aficionados en México que con eso todos los problemas del balompié de nuestro país han quedado resueltos de un solo golpe, porque el sesudo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y sus compinches de la Liga MX así lo han decidido. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con el ánimo prácticamente por las nubes, el volante tapatío llegó a su cumpleaños número 33, siendo parte integral del equipo campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Luego de completar su mejor temporada en la Fórmula 1, el nativo de Guadalajara, Jalisco, se encuentra desarrollando todos los ensayos invernales programados en las instalaciones de la formación Red Bull. En ese contexto, su coequipero Max Verstappen, así como el director del equipo Christian Horner, celebraron una vuelta más al sol del piloto mexicano que cuenta con contrato con la escudería austriaca hasta el 2024. Sergio Checo Pérez confía en poder construir una temporada plagada de episodios brillantes que le permitan seguir consolidándose como uno de los pilotos referenciales en la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido a propósito del cumpleaños número 33 del originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nada más y nada menos que Checo Pérez, Sergio Pérez Mendoza. Hoy por hoy ya de manera indiscutible el mejor piloto de toda la historia entre los competidores mexicanos en lo que corresponde al campeonato mundial de la Fórmula 1. Les decíamos entonces, cumpleaños número 33, con expectativa y al mismo tiempo con reacciones encontradas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, todos los aficionados en México estamos confiados y estamos esperando que Checo Pérez sea igualmente competitivo o incluso más que lo que logró en la recientemente terminada temporada del 2022, con todas las desavenencias y todos los desencuentros que ha sostenido con este hombre que vemos allí en pantalla, nada más y nada menos que el bicampeón mundial de la Fórmula 1, el nativo de los Países Bajos,
Max Verstappen, y que los aficionados en México, por supuesto, le reprochan con acritud a Max Verstappen el no haber contribuido de manera más decidida, incluso distenderse y aún peor, desinteresarse de las aspiraciones de alcanzar el subcampeonato mundial para el mexicano Sergio Checo Pérez. Eso por un lado. Y por la otra parte, bueno, pues ya les decíamos, la enorme expectativa que luego de conseguir su mejor campaña desde que llegó a la máxima categoría, Checo Pérez ya maduro, y no lo digo por el cumpleaños número 33, sino por la experiencia acumulada a lo largo de más de una década ininterrumpida en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y militando además con uno de los equipos señalados como de las formaciones a vencer, como una de las escuderías favoritas para imponerse de nueva cuenta en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, se puedan construir. ¿Cuáles serían los antecedentes o los elementos que me permitirían especular a propósito de ello? Bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones, aunque estoy también cierto, nunca ha sido ni será suficiente. Y me estoy refiriendo al específico y concreto caso de que Checo Pérez ya es campeón mundial de la Fórmula 1. Sí, ya los vi, ya algunos de ustedes saltaron. Pero Ed, si acabas de decir que Max Verstappen es el campeón, es el bicampeón mundial. Y desde luego, eso es absolutamente cierto. Pero Checo Pérez y Max Verstappen no lo dejen de lado ni pretendan minimizar ese logro. Conquistaron el título mundial de la clasificación por equipos o la clasificación de constructores. ¿Y por qué no es, posible minimizar este logro? Primero, porque venía el equipo Mercedes de conquistar hasta en 8 ocasiones de manera consecutiva ese título. Casi una década el equipo germánico de Mercedes-Benz se había acreditado esa conquista de ser el campeón mundial por equipos. Llega Checo Pérez a la formación Red Bull para posibilitar la conquista primero del título de pilotos de Max Verstappen y luego haciendo binomio con el de los Países Bajos. Bueno, pues Checo Pérez y Max Verstappen suman los puntos indispensables para acreditarse, para adjudicarse el título mundial por equipos. Así es que lo reitero para que lo tomen muy en cuenta. A Checo Pérez nadie le estaría jugando ni una broma, ni mucho menos sobredimensionando su quehacer en la máxima categoría del automovilismo deportivo cuando nos refiramos a él como el campeón mundial mexicano, Checo Pérez, monarca de la clasificación por equipos de la Fórmula 1. Y en esta circunstancia, bueno, pues queda clarísimo que Checo Pérez tiene todas esas aspiraciones y todas esas expectativas. Llega a los 33 años de edad y algunos dirán, oye, pues está ya muy maduro para la Fórmula 1, pero entonces ¿qué podríamos o qué tendríamos que señalar o qué comentar de lo que sucede con Fernando Alonso, el piloto de origen asturiano que llegó ya a los 42 años de edad y hoy por hoy representa la máxima esperanza para la formación Aston Martin, que ha gastado cualquier cantidad de cientos de millones de dólares por poder contar con un equipo suficientemente competitivo, y ahora todas esas esperanzas están cifradas precisamente en la actuación del ibérico Fernando Alonso. Entonces, ¿cuál sería la expectativa con Checo Pérez? Ya con 33 años de edad, con contrato para la temporada del 2023 y también para la campaña del 2024 con Red Bull. Bueno, pues sin lugar a dudas, ser tremendamente competitivo desde el arranque de la campaña del calendario puntuable allá en el marco del Gran Premio de Bahrein. Desde luego va a tener una actitud mucho más juiciosa, mucho menos emotiva, mucho menos emocional y sí más racional con respecto a las indicaciones del equipo de, oye, aminora un poco el ritmo porque Max viene un poco rezagado. Oye, te vamos a llamar a la zona de pozos para que Max Verstappen pueda tomar el liderato y tú, como siempre ha sido, le cubras las espaldas. ¿Esto qué significa?
que Checo Pérez va a poder hacer la carrera que se le antoje y se va a olvidar de Max Verstappen. No, absolutamente nada de eso. No me estoy refiriendo a ello. A lo que me estoy refiriendo es que Checo Pérez va a ser mucho más juicioso, que esa atmósfera pretendidamente armoniosa, que ese ambiente pretendidamente armónico que ya se había consolidado en el equipo Red Bull, por ahora ha quedado roto, y que tendrán que ser ahora el día a día, el carrera tras carrera, el que marque, el que señale y el que determine cuál va a ser la actitud de Checo Pérez. Tendrá que estar, como lo hizo a lo largo del 2021 y el 2022, preocupado siempre por cuidar de la espalda a Max Verstappen. Y no estoy aquí, ni mucho menos, pretendiendo minusvalorar o minimizar lo que consiguió Max Verstappen. No, ¿quién puede colocar en tela de duda el enorme talento que atesora este piloto, bicampeón del mundo de la Fórmula 1? No, pero tampoco podemos minusvalorar la más de una docena de episodios donde la intervención directa de Checo Pérez le permitió una suma hasta ahora notabilísima de puntos a Max Verstappen. Eso es en lo que, en mi debatible opinión, va a modificarse de manera profunda al arranque de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ante la imposibilidad de seguir contando con los servicios del entrenador mexicano Omar Quintero, la organización de los Libertadores de Querétaro se dio la tarea de localizar a otro entrenador suficientemente calificado. Ha sido el nativo de Tenerife, Iván Denis, quien ha alcanzado un convenio laboral con la organización queretana para convertirse en el nuevo entrenador en jefe. Como se sabe, Iván Denis cuenta con un prestigio muy bien ganado desde que llegó al baloncesto profesional de nuestro país, en donde, dirigiendo a los Soles de Mexicali, logró coronarse en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. De este modo, Iván Denis ha sido presentado ante los medios de comunicación de la capital queretana como el nuevo entrenador en jefe de la quinteta de los Libertadores, que tendrán como primer objetivo clasificarse a la postemporada de la LNBP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Bueno, pues está absolutamente confirmado. Fuimos convocados a comparecer en esta rueda de prensa en donde el español, el nativo de Tenerife, Iván Denis, ha sido ya presentado como el nuevo entrenador en jefe, el nuevo timonel de la quinteta de los Libertadores de Querétaro para lo que corresponde a la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ya estaremos regresando a ese tema de manera muy detallada y de manera muy precisa cuando esté de nueva cuenta aquí con nosotros nuestro especialista en materia de baloncesto, el profesor Armando Elías, con el que platicaremos largo y tendido de esta incorporación, de esta integración a los Libertadores de Querétaro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional del entrenador de origen español, Iván Denis. Dicho esto, vamos con lo que corresponde a la invitación para que nos visiten en nuestro sitio de internet, activodeportes.com, con lo más destacado del ámbito del deporte en México y más allá de nuestras fronteras. Y es que allí aparece justamente, hablando en materia del deporte ráfaga, LeBron James, el jugador ancla, el jugador franquicia de la escuadra, de la organización de los Lakers de Los Ángeles, que a título de homenaje en esta temporada porta el número 6. Ustedes seguramente lo recordarán constantemente con el número 23, cuando debutara ya con el equipo de los Caballeros de Cleveland. Lo propio hizo con la quinteta de Miami y también cuando llegó con los Lakers de Los Ángeles. Pero ahora, ante el fallecimiento del histórico y legendario Bill Russell, quien conquistara más de 10 títulos de campeón en la NBA, bueno, y Bill Russell utilizaba el número 6, ahí tenemos a LeBron James en su camiseta con el número 6 y también en la parte del hombro derecho de su playera trae un círculo con el número 6 y ese número 6 lo portan todos los jugadores inscritos en esta temporada 2022-2023 de la NBA, reitero, como una forma de homenajear al máximo ganador de títulos como jugador
y luego también como entrenador-jugador de los propios Célticos de Boston, Bill Russell, con ese número 6. Bueno, cerca del récord, dice la nota. ¿Y a qué se está refiriendo? Bueno, LeBron James ya superó la marca de los 38,000 puntos. Y ustedes dirán, 38,000 puntos, ¿son muchos, son pocos? ¿Cuántos son? Bueno, Kareem Abdul-Jabbar se mantuvo más o menos un par de décadas en la actividad de la NBA, primero con los Venados de Milwaukee, luego con los Laguneros de Los Ángeles, para llenar páginas doradas de la NBA y sumar más de 38,000 puntos, y se pensaba que ese registro iba a ser absolutamente inalcanzable para cualquiera. Bueno, hasta ahora se mantiene en ese muy exclusivo club Kareem Abdul-Jabbar como el máximo canastero de todos los tiempos de la NBA, pero LeBron James ya se acercó a menos de 400 puntos. Entonces ahora las apuestas son en qué partido del próximo mes de febrero LeBron James va a darle alcance y luego a superar a Kareem Abdul-Jabbar como máximo canastero de toda la historia en la NBA. Y para que tengamos una idea, digamos, más cercana, más aproximada, y podamos dimensionar lo que esto significa, bueno, ahora todo el mundo está fascinado, ¿verdad?, con el juego en el perímetro, los lanzamientos desde la periferia en la zona de los 3 puntos, y algunos dirán, oye, Stephen Curry seguramente va a superar muy rápidamente esa marca. Bueno, Stephen Curry es el máximo canastero desde la zona de los 3 puntos en toda la historia de la NBA, pero apenas, fíjense cómo lo tengo que decir, pero apenas ha superado la marca de los 21,000 puntos. Imagínense ustedes cuántos le faltan para llegar primero a los 38,000 y luego intentar superar a Kareem Abdul-Jabbar y luego a LeBron James. Personalmente creo que no va a durar todo ese tiempo como elemento en activo en la NBA Stephen Curry, y que esa marca que va a alcanzar y luego superar Kareem Abdul-Jabbar va a durar todavía mucho tiempo. Reitero lo que dije, con 21,000 puntos que acaba de superar Stephen Curry, se metió apenas en el 7º lugar de los canasteros de todos los tiempos en la NBA. Le falta alcanzar al 6º, luego al 5º, luego al 4º, luego al 3º, después intentar acercarse a Kareem Abdul-Jabbar y después retar o desafiar la marca que coloque LeBron James. De ese tamaño puede ser la repercusión de la marca, como cita la nota, cerca del récord. El resto de la información, la postemporada de la NFL, lo que acontece también en el arranque de la temporada regular en el balompié sudamericano y también las notas destacadas del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Así es que les reiteramos la invitación, activodeportes.com, para que se pongan en contacto con nosotros. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Una de las pruebas más clásicas del deporte motor en el orden mundial es sin lugar a dudas la justa identificada como las 24 horas de Daytona, mismas que se corren este fin de semana en el sur de la Florida de los Estados Unidos. En las primeras prácticas desarrolladas este día, se presentaron hasta en 3 ocasiones interrupciones a los entrenamientos provocadas por la presencia de banderas rojas en todo el trazado de la Florida. Como se sabe, esta prueba reúne a lo más granado del automovilismo deportivo de la Unión Americana y desde luego a varias de las figuras internacionales del deporte motor, por lo que la carrera siempre despierta una enorme expectativa. Un trazado de poco más de 4 kilómetros será el definido para esta versión 2023 de las ya tradicionales y legendarias 24 horas de Daytona. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues corresponde ahora ir a nuestro habitual recorrido por los titulares deportivos de todas aquellas publicaciones que primero en términos impresos se ocupan del universo del deporte y desde luego también algunos que lo hacen a través de la forma o de la vía digital. El Esto dice 42 y contando. Bueno, pues es que si hablábamos del cumpleaños de Checo Pérez, habría que hablar también del cumpleaños del arquero de los Cementeros de Cruz Azul,
José de Jesús Corona, que ya llegó a poco más de 4 décadas, sigue en activo y lo que probablemente sea más significativo para él, sigue siendo el titular indiscutible del marco de los Cementeros de Cruz Azul. Y en el cintillo superior, el Tata Martino, que ya les decíamos, descubrió el hilo negro. Después de que terminó su compromiso con la Federación Mexicana de Fútbol, regresó a su natal Argentina para declarar: en México está primero el negocio y luego el fútbol. No, señor Martino, nadie, ni un chamaco de primaria se tarda 4 años para darse cuenta de ello. Pero bueno, marcador del diario de circulación nacional, La Prensa, dice: rompe el silencio. No, lo que debió haber roto el señor Martino fue su contrato con la Federación Mexicana de Fútbol. Si desde el primer momento se percató de que en México, en el balompié profesional, lo primero es el negocio y al último lo deportivo, pues debió haber simple y sencillamente renunciado. Pero ¿quién va a renunciar a cobrar un salario de $200,000 mensuales por trabajar en un año calendario de 12 meses, trabajar aproximadamente un mes? Pues es una beca irrenunciable, ¿verdad? Hasta ahí lo entendemos perfectamente al señor Martino, pero entonces queda en entredicho su pretendida autoridad moral. ¿Cómo puede criticar a un organismo que coloca, según su propia percepción, coloca primero el negocio y luego lo deportivo, cuando el propio Gerardo Martino, el Tata, le dicen sus compadres, hizo lo mismo? Entonces quedan ahí serias dudas. Récord dice: en selecciones al 2026, un nuevo orden, y lo que les había comentado hace apenas unos minutos atrás, ya instalaron ahí. Olvídense de el Marcelo Bielsa, de Tuca Ferretti, de Ricardo Antonio Lavolpe, de Jimmy Lozano, olvídense de todos. Ya la baraja tiene solamente 2 ases. El Piojo Herrera, que está listo para cobrar todos los anuncios posibles, y Guillermo Almada, que está siendo utilizado simplemente como carnada. ¿A quién se le ocurre pensar que le van a dar un voto de confianza al técnico del Grupo Pachuca, cuando el Grupo Pachuca es antagonista de quienes mandan y de quienes controlan el fútbol profesional en México? Bueno, ya lo veremos. Y el diario Ovaciones dice: me falta ser campeón. Bueno, pues desde luego que a Juan Ignacio Dineno le faltan muchísimas cosas, entre otras, ser mucho más constante, ser mucho más consecuente y no solamente ser campeón con los Pumas de Universidad. Una nota un poquito sacada de contexto porque estamos apenas arrancando el torneo y no me van a decir ustedes que los Pumas han jugado por nota, con todo y que golearon a León recientemente con 2 anotaciones de Dineno, 4-1. Barcelona espera rival, sigue imparable. Bueno, pues ahí está Dembélé, que consiguió el único tanto y que con ello le alcanzó a la victoria para el equipo de la ciudad condal, festejando con toda la fanaticada culé el triunfo del conjunto del Barcelona. De ellos ocupa Adrenalina, el segmento de deportes, el suplemento deportivo del diario de circulación nacional Excelsior. Cancha.com dice: veteranos mandan, y hablan, bueno, de quienes se desempeñan en el arco. Ahí está Alfredo Talavera con 40 años de edad, ahí está José de Jesús Corona con 42 años, y hablan por supuesto del resto de los arqueros que tienen actividad notable en el fútbol mexicano. Y dice: entra Ares al tricolor. Sí, el que no ha hecho más que fracasar como dirigente en el fútbol mexicano, lo van a premiar, porque les digo que en el fútbol de paga en México vivimos en el mundo del revés. A quien ha fracasado con los Pumas, a quien fracasa estrepitosamente con el Querétaro, lo van a premiar y lo van a nombrar coordinador de comisión de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Ares de Parga no tiene la menor idea de lo que es el balompié. Le colocan ustedes enfrente a doña Andrea Rodebau, que jugó profesionalmente en México, en Estados Unidos y en Europa, que ha sido entrenadora en muy diversos países, que es asesora de FIFA, que es también, por supuesto, responsable de las visorías de la Federación Internacional de Fútbol Asociado y ahora coordinadora de comisiones nacionales de fútbol.
femenil. Por supuesto que está sobrada de calificación, y Ares de Parga ahora, que no cuenta con ninguna de esas calificaciones, lo van a poner como su jefe directo. Les digo, los sesudos mandamases del fútbol en México. El Universal Deportes dice, por una proeza, y aparece ahí Brock Purdy, el joven mariscal de campo novato de los 49 de San Francisco, que el próximo domingo van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia. Si los californianos salen adelante en este compromiso, Brock Purdy, con apenas 7 juegos como titular en la NFL, podría convertirse en el primer mariscal de campo novato en llegar a disputar el juego grande de la NFL. Y en el cintillo inferior ya aparecía Novak Djokovic, que ya se instaló en la fase de semifinales del torneo abierto de Australia. Va contra el norteamericano Paul, así es que a ver cómo le va al serbio. Marca, que se edita ya en la capital española, dice, nos sacan los colores. Bueno, pues es que el Real Madrid ya eliminó de la Copa del Rey a los colchoneros. Tuvieron que ir a tiempos suplementarios, pero con todo y eso se impusieron. Y el Barcelona, como ya veíamos, se impuso a la Real Sociedad de San Sebastián un tanto contra 0. Así es que habrá compromiso, otro clásico español también, en lo que corresponde a la Copa del Rey allá en España. Con estos comentarios vamos a hacer un breve paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Como casi siempre ocurre, la ley de probabilidades se ha impuesto una vez más y los señalados favoritos para instalarse en las finales de conferencia de la NFL han cumplido con este presagio. Tanto los Jefes de Kansas City, así como las Águilas de Filadelfia, ganaron sus respectivos encuentros con relativa facilidad y ambas escuadras aparecen ahora como marcados favoritos para alcanzar la versión 2023 del Supertazón. Pero antes de ello, los dos equipos deberán superar a sus respectivos antagonistas. En el caso de la conferencia americana, los Bengalíes de Cincinnati, que serán un rival de mucho cuidado y que no pueden ser descartados anticipadamente para ganar este cotejo. En lo que corresponde a la conferencia nacional, los 49 de San Francisco llegarán a Filadelfia con la intención de dar la gran sorpresa y eliminar al conjunto con el mejor registro de partidos ganados y perdidos de toda la campaña regular en la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con el tema del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, que ya tuvo su ronda de apertura en el tradicional e histórico, debo decir, Rally de Montecarlo, con algunas novedades que resultaron tremendamente llamativas por un lado y confirmatorias por el otro. Me estoy refiriendo al hecho de que el piloto francés Sébastien Ogier, 7 veces campeón del mundo de la máxima categoría del rallismo de velocidad en el orbe, había anunciado con anticipación que él no estaría corriendo en todo el calendario puntuable del 2023, que habría seleccionado ya algunas pruebas para hacerse presente en las mismas. Y una de ellas, o la primera de ellas, debo decir, fue precisamente el Rally de Montecarlo. Y algunos pensarían, bueno, ¿por qué el Rally en el Principado de Mónaco si hay otras pruebas donde también Ogier ha sido tremendamente exitoso? Bueno, ocurre que en este caso particular, ya iniciando la temporada del 2023, Sébastien Ogier había sumado ya a lo largo de su trayectoria en el llamado WRC 8 victorias absolutas en el Rally de Montecarlo. En ese departamento estaba igualado con su coterráneo, con su paisano Sébastien Loeb, el 9 veces campeón del mundo. Bueno, entonces lo que se deseaba y estaba buscando Sébastien Ogier era intentar adjudicarse una nueva victoria para quedarse en exclusiva con la posesión de esa marca de 9 victorias absolutas en el Rally de Montecarlo. Y lo ha hecho también Sébastien Ogier, que incluso en el primero de los tramos nocturnos, con un clima absolutamente gélido en el Principado de Mónaco, tomó el liderato de la prueba para no soltarlo. Y siendo piloto oficial del equipo Toyota, bueno, pues ocurre que el galo Sébastien Ogier se queda con el triunfo y confirman el clásico 1-2 con el monarca reinante, el joven finlandés de 22 años de edad, Kalle Rovanperä,
que también defendiendo los colores del equipo nipón de Toyota, termina en el segundo puesto en la clasificación definitiva del Rally de Montecarlo. En este sentido, no podría haber mejor comienzo ni para Sebastián Ogier, ni para Toyota, que estaban exultantes por el Clásico No. 2, y tampoco para Kalle Rovanperä, porque los puntos así sumados, que los veremos en unos instantes en el reporte estadístico, le van a permitir, o ya le han permitido, comenzar una defensa muy sólida del título que logró en la temporada del 2022. Así es que se reunieron estos elementos en la apertura del calendario puntuable del 2022 del WRC, y las expectativas se han cumplido, bien podríamos decir, a plenitud. Vamos entonces, después de comentar esto, con el reporte de orden estadístico para compartirlo con todos ustedes. Aquí tenemos ya Rally de Montecarlo, WRC, World Rally Championship, sancionado por la Federación Internacional del Automóvil. El primer puesto, ya se los comentábamos, el galo Sebastián Ogier de la formación Toyota. La segunda colocación para el monarca reinante, el joven piloto finés Kalle Rovanperä del equipo Toyota. Thierry Neuville, quien consiguiera su primera posición de podio, no solamente en esta temporada del 2023, sino cuando debutó en el Campeonato Mundial de Rallys. Su primer podio fue precisamente en el Rally de México, en el Rally de León, Guanajuato. Pues aquí el piloto de Bélgica termina en el tercer puesto, defendiendo los colores de la armadora sudcoreana Hyundai. En la cuarta colocación, el piloto galés Elfyn Evans, también del equipo Toyota, y Otanak, que renunció a la formación sudcoreana de Hyundai de manera absolutamente intempestiva, sorprendente para todo el mundillo del Campeonato Mundial de Rallys. El estonio del equipo M-Sport de Ford, que encabeza el británico Malcolm Wilson, termina en el quinto puesto, a pesar de que no tuvo ni siquiera la posibilidad de prepararse en la pre-campaña, en la pretemporada con su nuevo equipo. Y eso de nuevo es relativo, porque hace una década atrás Otanak debutó precisamente en el Campeonato Mundial de Rallys con la formación M-Sport. Así es que aquí están las 5 primeras colocaciones, y con estos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Sebastián Ogier es el líder, tiene 26 unidades, pero le reiteramos, no va a correr el calendario completo, así es que seguramente irá perdiendo ese liderato de manera paulatina, aunque siga siendo un referente en el realismo de velocidad en el orbe. En el segundo puesto aparece Kalle Rovanperä. Les comentábamos también, iniciando de esta forma brillante la defensa del cetro que logró en la temporada anterior. Thierry Neuville en la tercera colocación con 17 puntos, Elfyn Evans 15 unidades, y el selecto grupo de los 5 mejores lo completa Otanak con 14 puntos en la fecha de apertura del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad. ¿Y cuál será el próximo compromiso? La caravana internacional multicolor del WRC, ¿a dónde se traslada? Bueno, nos vamos al Rally de Suecia, que se va a correr del 9 al 12 de febrero, normalmente en superficie nevada o incluso en superficie de hielo. Por eso ustedes verán esas imágenes con las llantas llenas de clavos para permitir una mejor adherencia. Bueno, pues nos vamos al Rally de Suecia del 9 al 12 de febrero, recordando que el año anterior se impuso en esa misma justa precisamente Kalle Rovanperä, que de conseguir una actuación de esa naturaleza estaría una vez más colocándose como líder de la campaña. Vamos a tener seguramente el privilegio de compartir toda esta información con todos ustedes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Semanas antes del comienzo de la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad, el piloto galo Sebastián Ogier confirmó que no correría el calendario completo del llamado WRC. 7 veces campeón del mundo en la categoría reina del realismo de velocidad, el competidor del equipo oficial Toyota llegó a Montecarlo, prueba inaugural de la temporada, en la búsqueda de su 9º triunfo en esta justa.
Al finalizar los 4 días de competencia, el piloto francés había logrado su propósito de convertirse en el máximo ganador de pruebas desarrolladas en Montecarlo, por lo que ya se aseguró un sitio estelar en el tradicional Rally del Principado. Corresponde ahora que toda la caravana internacional del Campeonato Mundial de Rallys se traslade hasta territorio sueco para en los días comprendidos entre el 9 y el 12 de febrero puedan tomar parte en la versión 2023 del Rally de Suecia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos venido revisando a lo largo de las semanas recientes el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que arranca el ya muy cercano mes de marzo allá en el circuito de Sakir, donde normalmente a Checo Pérez le va muy bien. Hemos comentado también con ustedes lo que se refiere al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, que arranca también en marzo en el circuito de Algarve, en el marco del Gran Premio de Portugal, y donde la enorme expectativa es poder conocer ahora sí si Marc Márquez está ya recuperado al 100% o simple y sencillamente será un comparsa más del dominio absoluto establecido en el 2022 por la armadora italiana Ducati. Hemos revisado con ustedes también distintos compromisos para la temporada del 2023, incluido el Campeonato Mundial de Rallys. Acabamos de hablar de ello y de las fechas que se aproximan. Ya inició con el Rally de Montecarlo, en febrero tendremos el Rally de Suecia y en marzo del 16 al 19, invariablemente el Rally de México, el rally que se disputa en León, Guanajuato, el tradicional Rally de México, tercera cita del Campeonato Mundial de Rallys de Velocidad. Y ahora, bueno, pues nos orientamos a lo que corresponde a la mejor serie del deporte motor de nuestro país, NASCAR México Series. Vamos a compartir y a presentar con ustedes un calendario subrayando, colocando el énfasis de que es un calendario tentativo y que podría sufrir algunas modificaciones, muy probablemente ya de fechas no, aunque algunas podrían variar 1 o 2 semanas y serían las mínimas, pero lo que sí podría sufrir cambios significativos serían las sedes, las ciudades anfitrionas de lo que corresponde a la temporada del 2023. Y dicho esto, vamos entonces a revisar, reitero, el calendario tentativo de NASCAR México Series para la campaña del 2023 y espérame tantito ahí, productor, porque previamente debo comentar que ya hemos recibido la invitación para asistir el próximo día 1 de febrero allá en el Centro Cultural Venustiano Carranza de la capital del país para tomar parte en la ceremonia protocolaria de premiación a lo mejor de la temporada 2022 de NASCAR México Series. Les agradecemos que nos hayan considerado para desempeñarnos en el rol de maestro de ceremonias de esa ceremonia protocolaria, ya les decía, de premiación a lo mejor de NASCAR México Series en el 2022. Y desde luego tener la oportunidad de compartir a nuestro regreso a territorio queretano de toda esa información que de manera abundante, profusa, puedo comentar, seguramente surgirá en el marco de esta ceremonia de premiación. Y vamos entonces ahora sí a revisar lo que corresponde al calendario tentativo de NASCAR México Series en el 2023. Aquí lo tenemos, NASCAR México Series, calendario 2023 tentativo, y hasta quedó allí subrayado, ¿verdad? Insistiendo, las fechas serán muy complicado que se modifiquen. Lo que podría sufrir algunos cambios serían las ciudades sede que alberguen esas competencias. La apertura ya es definitiva. Tuxtla Gutiérrez, el 26 de marzo, arranca toda la actividad de NASCAR México Series en el Superóvalo Chiapas. La segunda fecha, allá en El Dorado, le enviamos un saludo a nuestro querido amigo Rafael Ballina, que siempre es un extraordinario anfitrión y que sabemos que esa carrera nocturna desata absolutas tempestades entre todos los fanáticos. Bueno, la segunda fecha en Chihuahua, el 16 de abril. Querétaro, en el ecocentro de la entidad queretana, tercera ronda el día domingo 7 de mayo. Alternativos, San Luis o Aguascalientes para la cuarta cita el día 28 de mayo. La ciudad de Guadalajara en la quinta ronda del calendario el día 18 de junio y el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de la ciudad de Puebla
completaría la primera mitad del calendario el domingo 9 de julio allá en la Angelópolis. El resto del calendario, vamos a la segunda mitad de la campaña del 2023. En el séptimo sitio del calendario tentativo, el Óvalo Aguascalientes, México, o el Superóvalo Potosino para el domingo 30 de julio. Querétaro, una vez más, como una sede, digamos, muy selecta, serían una o dos ciudades nada más las que repetirían como sedes. Pues Querétaro aparece en esta circunstancia, la octava fecha, el domingo 20 de agosto. Para la novena cita, San Luis, el Superóvalo Potosino o el Óvalo Aguascalientes, México, una extraordinaria instalación oval, el domingo 10 de septiembre. La 10ª ronda en el Autódromo Monterrey, el domingo 1 de octubre. Para la penúltima fecha de la campaña, Puebla o Guadalajara, el domingo 22 de octubre. Y el cierre de la campaña en el Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital del país, o en el Óvalo de Puebla, el domingo 12 de noviembre. Así es que son 12 fechas confirmadas. El calendario, ciertamente, reitero, es tentativo, y en los días por venir, seguramente ya en el marco de la ceremonia de premiación, estaremos en condiciones ya de confirmarles de manera plena, ya sin modificaciones, las sedes que van a recibir NASCAR México Series en el 2023, pero se destaca el hecho de que Querétaro va a recibir en dos oportunidades, seguramente en una de ellas en el trazado oval y el otro en el trazado de circuito, que esas son las enormes ventajas que tiene el ecocentro de la entidad queretana. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado en esta jornada y a lo largo de los días que nos han antecedido. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les desea un venturoso fin de semana. Hasta el próximo lunes.